Qué lindo, ¿verdad? Cuando trasciende lo que hacemos en generaciones y compartimos en familia. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que la verdad, si yo digo dormir, uno dice qué placer. Pero muchos no lo logran y no lo logran del todo y el insomnio ataca y algunos recurren a métodos fuertes como por ejemplo las pastillas. Pero hay algunos que apuntan que eso puede generar adicción. Así que hoy nos vamos a dedicar con medicina natural y buena alimentación a ver si podemos lograr este cometido de la mano de dos expertos. Dayana González, ella es nutricionista. Dayana, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué dicha. Y también nos acompaña el doctor Juan Antonio Carazo, quien nos va a hablar de esas opciones naturales, ¿verdad?, que pueden ayudarnos en este tema. Muy buenos días, doctor. Gracias, buenos días. Y quizá para arrancar de una vez, ¿verdad?, porque cuando uno habla de estrés hoy por hoy, o de que el cuerpo no está relajado, uno puede verdaderamente conciliar el sueño. Sí, es muy complicado, ¿verdad? Lo rápido de la vida, todo lo que tenemos que hacer, el tránsito, las reuniones, los niños, de repente van haciendo que nos vayamos estresando y cuando llega la noche, pues no nos podemos desconectar, ¿verdad? Algunos que tienen el chance de desconectarse se quedan pegados viendo algunas películas o leyendo cosas y la mente se activa y después desactivarla es complicado. Ahora, muchas personas, ¿verdad?, por ejemplo, se frotan o a lo mejor se toman un tecito, lechita tibia, hasta una sopita de lechuga, que es lo que nos recomiendan. Así es. Pero otros dicen, no, a mí esto nada me sirve, yo de una vez me tomo una pastilla. Correcto. ¿Qué efecto verdaderamente puede tener estas pastillas a lo largo del tiempo, doctor? Sí, muchas de estas pastillas son adictivas, ¿verdad? Las personas se van acostumbrando, digamos, el cuerpo se va acostumbrando y después no pueden conciliar el sueño sin ellas, ¿verdad? Algunas tienen efectos a largo plazo, puede haber un poquito de pérdida de memoria, digamos, de largo plazo, algunas personas pueden tener algunos síntomas depresivos, etcétera, ¿verdad? Personas que tienen problemas hepáticos, por ejemplo, no pueden manejar bien estos medicamentos. Algunos se levantan en la mañana sintiéndose como drogados, ¿verdad? Sin poderse concentrar, lo cual es complicado si usted va a agarrar su automóvil e irse a las carreteras, ¿verdad? Entonces tienen efectos que lo ideal sería que las personas comenzaran con las cosas un poquito más naturales, más acordes con el organismo, más suaves, y de ahí en adelante, ¿verdad? Porque el insomnio al final es un síntoma, no es necesariamente la enfermedad, ¿verdad? Ahora, Dayana, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un tecito o de la sopita o cremita de lechuga o qué sé yo, la lechita y otros métodos, porque mucha gente dice, no, es que esto no es necesario, realmente no lo logro. Ok, como dice el doctor, el insomnio es un síntoma, no necesariamente es el problema como tal, ¿verdad? Y la idea de nosotros es, pues, con la alimentación a lo largo del día poder trabajar sobre la estimulación de ciertas hormonas como la serotonina, que nos va a ayudar a conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, no es solamente, tal vez la gente solamente trata el vasito de leche tibia como tal antes de dormir, pero a lo largo del día su alimentación no ha sido la adecuada y no ha trabajado sus niveles de hormonas en cantidades o niveles adecuados, como la serotonina, una elevación elevada a lo largo del día para que ella estimule la melatonina y a lo largo de la noche podamos conciliar mejor el sueño. Entonces, no han tenido ese ciclo adecuado, por lo tanto, no tienen el efecto que desean tener al solamente tomarse el vasito de leche o el tecito de lechuga o la sopita antes de dormir. Ahora, por ejemplo, si hablamos de estas opciones naturales que nos pueden ayudar verdaderamente y sustituir, o no sustituir, más bien no tener que recurrir a las pastillas, ¿cuáles serían? ¿Usted tiene las opciones allá en la mesa, Doc? No. No, son de Dayana. Sí, de Dayana. Ok, ¿usted me puede hablar primero de esto entonces? Sí, claro, digamos, yo creo que, como decía Dayana, ¿verdad? A lo largo del día nosotros nos acostumbramos a estar bajo más bien la influencia de la adrenalina, ¿verdad? Y para poderlo cortar, nosotros necesitamos otro tipo de métodos, ¿verdad? Digamos, ojalá a lo largo del día nosotros tuviéramos tiempo como para tomarnos un momento, ¿verdad? Hay personas que practican, por ejemplo, algunos métodos de relajación, algunos métodos de meditación. Hay opciones, digamos, ya si realmente la persona no tiene chance de practicar alguna de estas, cuando llega a la casa puede utilizar algunos aromas, por ejemplo, ¿verdad?, como la lavanda, puede utilizar
algunas, incluso pastillitas que venden, pero que son a base de plantas, ¿verdad? Hay unas de tilo, exacto, naturales. hay de tilos, sí, hay valeriana, ¿verdad? Esas son totalmente naturales. Digamos que la base es natural, ¿verdad? Pues por supuesto son pastillitas, pues que hay laboratorios que las fabrican. Pero esto es muy importante también. O sea, se requieren ciertas cantidades también para que sacarle el mayor efecto, digamos, a las plantas, ¿verdad? Y hay algunos laboratorios pues que se han encargado de en sus pastillitas tener la cantidad que se ha visto que le puede ayudar a la gente. Si esto no es así, pues igual pueden, y es un poco más leve, digamos, pueden tomar un tecito de tilo, ¿verdad? Pueden tomar un tecito de manzanilla, pueden hacerse masajes, ¿verdad? Cositas de ese tipo, digamos, que les pueden ayudar. Pero de nuevo, el insomnio, digamos, es un síntoma de algo más. A veces tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? A veces tiene que ver con pensamientos que nos atribulan, con preocupaciones, con prácticas también diferentes, ¿verdad? Hay gente que tiene horarios distintos de trabajo, que de repente se complica, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, abordar el insomnio no solamente con las pastillitas, sino tal vez de una forma integral para ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Doctor, usted apuntó algo que yo creo que a la mayoría nos puede atribular, son esos pensamientos en la noche, preocupaciones, alguna situación que nos dé vuelta, esa pensadera que nos da, ¿verdad? Allí en la cama y uno dice, no hay manera de conciliar el sueño. ¿Cómo guardar eso en una gaveta? ¿Cómo me lo saco de la cabeza para verdaderamente descansar? Es complicado, ¿verdad? Algunas personas tienen gran capacidad de comunicarse con otras. Hay otras que no, ¿verdad? Hay personas que ya por el ajetreo de la vida, ¿verdad? Va perdiendo contacto con personas que les es importante, digamos, y con quienes pueden abrirse y hablar. A veces evitamos también los conflictos, evitamos los problemas, y eso nos puede carcomer, ¿verdad? Entonces es importante también afrontarlos y buscarles soluciones, ¿verdad? Algunas veces pues es más complicado, pero el simplemente buscar una forma de abordarlos muchas veces baja la presión interna y nos ayuda también a conciliar el sueño. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas personas que tienen ese sueñito liviano y cualquier cosita los despierta también, que es horrible porque uno ya durmió y otra vez se espabila? Correcto. Sí, bueno, el sueño, como estaba diciendo Dayana, ¿verdad? Depende de muchas cosas, ¿verdad? Una es la producción de melatonina, digamos que depende de la serotonina también, para lo que, digamos, las actividades en el día y la alimentación, que Dayana nos va a hablar, pues es importante, pero también el sueño tiene fases, ¿verdad? El sueño tiene 4 fases, una de esas, que es la fase más larga, digamos, es el sueño que es como más superficial. Hay una que es más profunda y otra que es un poquito menos profunda, pero es donde, si usted ve a los chiquitos pequeñitos, empiezan con movimientos oculares, ¿verdad? Sí. Entonces, cada una de esas fases tiene un porqué, digamos. Hay personas que no logran bajar a esas fases un poquito más profundas, sino que se mantienen en un sueño más liviano, más superficial, precisamente por esas preocupaciones, por lo que están haciendo, etcétera. Bueno, si de repente se despiertan, ¿verdad? Pues lo ideal sería que practicaran algún tipo de respiración, no necesariamente que se levanten y vayan a tomarse algo, porque de repente se vuelven a despabilar. Se despabilan más, por supuesto. Y después es más complicado. Sí. Entonces, pueden hacer algunos ejercicios de respiración, ¿verdad? Una de las cosas que podrían hacer es quedarse en la camita, con los ojos cerrados, pegar la lengua al cielo de la boca, que eso nos ayuda a relajarnos, y empezar a tomar, hacer respiraciones profundas, ¿verdad? ¿Por la nariz o por la boca? Por la nariz. Por la nariz. Ok. Entonces, toma aire, lo mantiene y lo bota, ¿verdad? Cuenta 5, lo mantiene 5 y bota. Normalmente la cantidad de oxígeno que llega al cerebro va haciendo que nos vayamos adormeciendo un poquito y nos ayuda a ir descansando. Pero sí sería bueno, digamos, que esas personas pues buscaran, digamos, otro tipo de ayuda, ¿verdad? Alguien que les pueda tal vez guiar a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque no necesariamente es lo normal, ¿verdad? ¿Qué podría eventualmente haber detrás de una falta de sueño, doctor? Muchas cosas, ¿verdad? O sea, desde problemas de horarios, que esto se ve mucho, por ejemplo, en guardas. Puede haber preocupaciones, ¿verdad? Que nos mantengan con esos pensamientos pegados, ¿verdad? Puede haber malas prácticas también. Digamos, ahora está muy de moda ver películas en las noches. Sí. Entonces de repente nos quedamos pegados a la película, ¿verdad? O vemos algo de miedo, o de repente algo que nos emociona mucho, ¿verdad? Y nos despabila totalmente, ¿verdad? O puede ser que estemos cuidando un bebé,
¿verdad? Y se nos está yendo el sueño, nos está cambiando el ciclo y tenemos que pagar en algún momento la cuenta, digamos, ¿verdad? Entonces sí es importante analizar cada caso porque no todos son patológicos, pero muchos hay que abordarlos, digamos, de una forma, digamos, más integral. Bien, vamos a abocarnos ahora a todos esos alimentos que pueden calmar nuestro organismo. ¿Te parece, Dayana? Y doctor, si quiere nos acompaña también para ir haciendo un repaso total por aquí. Ok, Dayana, anda contándonos cuáles son esos alimentos, ¿verdad? Y cómo nos pueden ayudar. Ok, bueno, primero vamos a las harinas integrales. Siempre se recomienda que la alimentación, pues a lo largo del día, sea alta en cereales integrales. Acá tenemos un ejemplo de pan integral, podemos consumir arroz integral, pastas integrales, galletas integrales. Ellas nos ayudan también a elevar los niveles de serotonina, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Y a mayor nivel de serotonina, pues también voy a tener una mayor producción de melatonina en la noche que nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Entonces, estos alimentos son los que van a influenciar en el aumento de este tipo de hormona para poder yo a lo largo de la noche pues tener una actividad pues más tranquila, más baja, más pasiva, como decía el doctor, en las fases de sueño y no activarme. Las harinas refinadas, blancas, entonces por ejemplo, si se dejan a la noche, lo que van a hacer que es activarnos, ¿verdad? Hay una curva ahí donde voy a tener un exceso de azúcar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces voy a bajar rápidamente los niveles de azúcar por absorción y ahí puedo entrar en una etapa de ansiedad y hambre, donde el cuerpo pues me pide más energía porque tuve un pico de azúcar muy abrupto y eso me puede irrumpir un poco en la etapa del sueño también. Entonces, las harinas es uno de los alimentos que vamos a recomendar como primera instancia. Ok, pero antes de pasar, para tenerlo claro, entonces, las harinas blancas refinadas lo que hacen es ese pico abrupto que más bien no nos va a ayudar en ese bajonazo. Exacto. Porque nos genera ansiedad. Y no estimulan la producción de serotonina, ¿verdad? Ok, pero ¿y las integrales? Las integrales sí nos ayudan a estimular la producción de serotonina. La serotonina es una hormona relacionada con el buen estado de ánimo también. Okay. ¿Verdad? Entonces, personas que van a mantener su buen estado de ánimo a lo largo del día, y mencioné anteriormente, aumentan la producción de melatonina. O sea, doctor, mucho cuidado con lo que uno come antes de dormir también. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. La melatonina es indispensable, digamos. Los seres humanos también somos diurnos, ¿verdad? O sea, los niveles de melatonina también van a variar dependiendo del día, igual que de la edad, ¿verdad? En la noche ya van a ir subiendo los niveles de melatonina conforme la luz va a ir bajando, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a bajar el sol, nosotros debiéramos ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestra alimentación también. Exacto. Para irnos preparando para ir a dormir, ¿verdad? Y es muy importante porque en el sueño profundo el cuerpo elimina todas las sustancias de desecho. Se recupera, digamos, de lo que nosotros hicimos durante el día. Pero en este sueño que le estaba contando yo, de movimientos oculares rápidos, ahí es donde nosotros fijamos algunas imágenes en la mente, nos ayuda para la memoria, nos ayuda para la concentración, nos ayuda para el desarrollo, digamos, cognitivo. Entonces es importante, sobre todo en los niños, ¿verdad? En todos nosotros es importantísimo, pero en los niños es indispensable, porque de repente hoy en día tenemos no sé si es ese hábito, digamos, ¿verdad? Y también por la vida diaria, digamos, los papás cada vez llegan más tarde a la casa, entonces los niños se quedan despiertos muy tarde, ¿verdad? Cierto. Y eso, o sea, es difícil de controlar, pero ojalá pudiéramos hacer algo al respecto, porque dependiendo de la edad, así es la cantidad de sueño que se recomienda a los niños. Sí, por supuesto. En la noche se produce hormona de crecimiento también. Y la hormona de crecimiento no solamente es importante para crecer, sino que es importante también para mantener nuestros niveles de serotonina adecuados, para mantenernos bien, ¿verdad? Otro alimento, Dayana. Hablamos anteriormente, mencionaste la leche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la leche tibia sí se ha recomendado a lo largo de y las abuelitas nos dicen, mira, tomate un vaso de leche tibia? La leche como tal tiene un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano nos ayuda a la producción también de serotonina y melatonina. Entonces, el hecho de que sea tibia, lo que va a hacer es relajarnos, bajar un poco los niveles de estrés. Pero la leche tiene esa característica que va a ayudarnos a producir
a elevar los niveles de serotonina y también de melatonina en la noche. Como decía el doctor, actúan bajo la sensibilidad de la luz. ¿Verdad? Entonces también tener cuidado que la última comida, por ejemplo, sea 2 horas antes. La tecnología no nos ayuda, ¿verdad? Entonces el hecho de la pantalla azul del televisor o del celular alteran también el ciclo circadiano un poco y nos van a alterar. Entonces la gente dice, es que esto no me es efectivo. Tal vez no es que no sea efectivo, es que hay factores ambientales que también están alterados y no nos están influyendo, no nos están ayudando junto con la alimentación a tener un ciclo adecuado del sueño. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tés que también nos recomiendan, digamos, paralelo a la leche? Los tés lo que nos van a hacer es un relajante natural. Ok. Lo que ayudan es, como mencionó el doctor, a bajar los niveles de estrés. Alimentos, por ejemplo, como la cafeína. Sí, el café alteran hormonas como la dopamina, ¿verdad? Aumentan la noradrenalina o la adrenalina, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Actúan sobre el sistema nervioso y nos activan. Entonces, eso va a depender también de la sensibilidad de la persona a la cafeína. Entonces, la idea es que la última ingesta de cafeína, que está en el té negro, por ejemplo, o en el café, sea en la tarde, o sea, a lo largo del día, para que podamos ir disminuyendo los niveles o ir absorbiéndolos y durante la noche pues no tengamos una actividad nerviosa alta, ¿verdad? Del sistema nervioso, perdón. Entonces, está muy relacionado esto, ¿verdad? Los test a bajar los niveles de estrés en el cuerpo y la cafeína lo que hace es subirnos, entonces se recomienda que sea a lo largo del día, 2, 3 de la tarde. Eso, por ejemplo, sería una buena opción cuando uno pasa todo el día estresado y llega y todavía está con palpitaciones, con nervios, podría ser la opción. Manzanilla y todo, pero que no sea té negro porque la teína o la cafeína también te van a alterar un poco. La teína funciona como la cafeína. Exacto, entonces van a estimular el sistema nervioso. ¿Por qué se le tiene tanta fe al banano? También, o sea, son alimentos que nos ayudan a estimular el serotonina. ¿Por qué las carnes, por ejemplo, carnes blancas o pescado y pollo, pescado, pollo, pavo o quesos bajos en grasa? Porque lo que hace es que el proceso digestivo sea más suave, no sea tan agresivo durante la noche. Entonces, por ejemplo, te comes una carne de cerdo, una carne de res, el proceso digestivo es mucho más lento y por lo tanto te mantiene despierto por más tiempo, ¿verdad? Entonces recomienda que meter las carnes blancas en la noche porque el proceso digestivo es un poco menos agresivo, más lento. O sea, podríamos aplicar eso que dice que las grasas verdaderamente lo que hacen al ser pesadas no nos permiten dormir, pero los productos como estos que son muy bajos en grasas colaboran al aumento de la serotonina, ¿es? Los productos bajos en grasa lo que hacen es que el proceso digestivo sea más light, por decirlo, sea más, que fluya. Exactamente. Okay. Las harinas integrales, las semillas, albahaca o banano o los lácteos ayudan a estimular la serotonina. Okay. ¿Qué tenemos? ¿Por qué yogurt? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El yogur, esto es mantequilla de almendras o mantequilla de maní, ¿verdad? Que es también una opción para incluir en la alimentación. Sí. Pero normalmente en la noche, si me cuesta dormir o hay gente que le encanta consumir un postrecito por ahí, ¿verdad? Porque todavía no han logrado disminuir sus niveles de azúcar en la alimentación. Entonces, mira, necesito algo dulce. Entonces, una combinación, por ejemplo, de banano con yogur, una porción pequeñita, después de la cena les puede ayudar a conciliar el sueño, porque si se comen un postre, lo que recordamos que lo mencioné anteriormente, les eleva la energía, hacen un pico y por lo tanto no van a dormir bien por ansiedad o por hambre o también por energía, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos compuestos, doctor? Usted ahora habló de la aromaterapia, cuando hablamos de la pasiflora, de la lavanda, y así podría enumerar varios, y algunos vienen así como en combo. Así es. ¿Qué es lo ideal? No, hay algunas mezclas que ya están probaditas, digamos, que funcionan adecuadamente, ¿verdad? Igual uno puede comprar los aceites esenciales puros. Hay algunos que están elaborados para que usted los pueda frotar, pero hay otros que no. Entonces hay que revisarlos muy bien. Hay algunos que vienen especiales para quemador. Hay gente que agarra el quemadorcito, ¿verdad? Que es como un platito donde se le pone una velita abajo y ponen las gotitas encima y lo llenan, ¿verdad? Ajá. Eso no es necesario. No, porque realmente nosotros somos muy sensibles al aroma, ¿verdad? Sí. La parte olfativa de los seres humanos, a pesar de no ser como la de los perros, digamos, sí es bastante desarrollada. Claro. Y eso va directo al lóbulo límbico, ¿verdad? Y nos hace soñar y vamos para arriba, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es poner un poquito de agua
y echarles 2, 3 gotitas. Nada más. Nada más. Y ya con eso, ya estamos teniendo el estímulo necesario. Ahora, ¿cuánto antes de dormir se tiene que poner eso? Porque uno dice, bueno, ¿será en el momento que me acuesto o tengo que ya cuando entre a mi habitación ese aroma ya está fluyendo? Exacto, eso sería lo ideal, ¿verdad? Okay. Primero, no le recomiendo a nadie acostarse con una vela bien encendida. Dios guarde, jamás sí, de la vida, ¿verdad? Pero además, de repente se puede secar el agüita, ¿verdad? Igual podemos tener un problema. Entonces, puede uno ponerlo, irlo, digamos, dentro de esta visión, lo ideal sería que fuéramos preparándonos para dormir. Claro. O sea, claro. la alimentación es muy importante, el no tener la tele, ojalá, dentro del cuarto sería importante, porque estamos teniendo un estímulo sensible, digamos, de luz, ¿verdad? Sí. Constante, y después nos pone a pensar, ¿verdad? Y eso nos despabila. Entonces, ir preparando el sueño, bajar las luces, poner un aroma, ¿verdad? Antitos unos 20 minutos antes de acostarse y después pues se apaga el quemador, ¿verdad? Y listo. Pero es ir bajando ese ritmo de manera que podamos tener un sueño adecuado. Cuando habla de los aceites que se pueden frotar, ¿dónde es el lugar ideal de frotarlo? ¿Y cuáles serían las esencias más importantes? Sí, las esencias, las que usted mencionaba, ¿verdad? La lavanda, el ylang-ylang, ¿verdad? Sí. La vainilla, son esencias que lo relajan. Pues hay lugares que son sensibles, detrás de las orejitas, ¿verdad? Okay. La espalda, las plantas de los pies, eso es súper importante en los bebés, ¿verdad? Son zonas muy sensibles, hay muchas terminaciones nerviosas y eso ayuda a estimular el sistema parasimpático y a cortar el simpático, ¿verdad? El parasimpático es el que nos relaja y el simpático es el que nos mantiene alertas. Entonces, salir, digamos, estimulando el pie, ¿verdad? La plantita del pie, vamos entrando en ese descanso, en esa relajación, nos relaja los músculos y empezamos a disminuir, digamos, nuestra actividad, ¿verdad? Qué rico me sonó eso de frotarse los piecitos y yo sé que muchos en casa se los frotan a diario. ¿Con qué me los froto? Así, básicamente con la mano. Con la mano, ¿verdad? Ajá. Con los dedos. Usted puede empezar por el centro del piecito, Del pie, ¿verdad? ajá. Que eso en reflexología, digamos, es la zona donde está las suprarrenales y la parte renal, ¿verdad? Entonces, la parte renal, digamos, tiene que ver en reflexología con los temores y las suprarrenales con el estrés. Entonces, usted puede empezar de forma circular, digamos, desde el centro del pie alrededor, ¿verdad? Qué rico. Exacto, sí. Se lo imagina uno. ¿Y cuál es el aroma ideal para el pie, digamos? Puede utilizar cualquiera de estos, ¿verdad? A mí en particular me gusta mucho la vainilla. Es un aroma, digamos, que nos recuerda muchas cosas, ¿verdad? Nos recuerda cosas bonitas. Entonces es agradable acostarse con pensamientos bonitos también. Ahora, mucha gente en casa, digamos, ya está habituada al tema de las pastillas, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cuál podría ser la recomendación como para dar un paso para atrás, ir dejándolas e iniciar con otro tipo de prácticas, quizá que no sean tan nocivas? Sí, algunas pastillas no se pueden dejar así nomás, ¿verdad? Hay otras que no necesariamente, ¿verdad? Hay pastillas que sí se pueden dejar. Entonces yo diría que mejor busquen a alguien que les ayude en ese proceso, ¿verdad? Porque de repente es gente que puede tener muchos, o pensar que tiene muchos problemas, ¿verdad? O que tiene situaciones que no ha resuelto, que las pastillas lo que hacen es enmascararlo, ¿verdad? Y tal vez necesiten otro tipo de abordaje. Entonces yo diría que mejor tal vez busquen a alguien que les ayude, ¿verdad? En ese proceso. Los frutos secos, las semillas, Dayana, bueno, ahora ya mencionaste también la mantequilla de almendras, pero la de maní, todo eso, ¿cómo nos puede ayudar? También nos ayuda, o sea, son estimulantes, el sistema de la serotonina. Aquí es importante acotar también la alimentación. Bueno, primero que todo, analizar la parte emocional. Sí. Okay. Sí, definitivo. O sea, la parte emocional es uno de los primeros factores que hay que hacer, los horarios, ¿verdad? Establecer horarios de comida también, la última comida que sea 2 horas antes de dormir. No voy a estar comiendo a las 9 de la noche y me acuesto a las 9:30 también porque voy a alterar el sistema digestivo y todo, aunque a lo largo del día yo haya metido alimentos integrales, yogur, almendras en nuestra alimentación, ¿verdad? Buscar, ya tenemos tips de cuáles alimentos son los que realmente nos ayudan si soy una persona que tengo dificultad para dormir, ¿verdad? Entonces meter más carnes blancas, meter harinas, las semillas son súper importantes, aparte que ellas son altas en proteína, magnesio, zinc, fósforo,
mejoran tu masa muscular, también si estás haciendo ejercicio, controlan la ansiedad, controlan los niveles de azúcar en sangre y nos ayudan a mejorar este tipo de hormonas. La hidratación es otro tema que no tocamos, pero es súper importante. Si yo soy una persona que me cuesta dormir, tratar de disminuir la cantidad de ingesta de líquidos ya hacia lo largo de la noche. ¿Por qué? Porque voy a estar levantándome para ir a orinar, eso corta mis ciclos de sueño y altera. Entonces al otro día voy a amanecer cansado, no descansé, no logré conciliar el sueño, me falta la concentración y eso lo voy acumulando a lo largo. Las personas que orinan mucho durante la noche, ¿cuál sería la recomendación, digamos, hasta qué hora tomarse el último vaso de agua o de fresco, de lo que fuera? La idea es 5 o 6 de la tarde, la última. Eso es importante, consultar también con un especialista, exacto, cuánto es la ingesta adecuada de líquidos, porque hay gente que dice, bueno, yo soy muy saludable, yo tomo alrededor de 3-4 litros de agua al día. Entonces ya eso es un exceso, depende del peso, de la estatura de la persona. También estoy lavando minerales importantes que me pueden estar alterando funciones importantes metabólicas, ¿verdad? Entonces 5 o 6 de la tarde, la última ingesta, cuidar alimentos como el café que mencionamos anteriormente, que también son diuréticos. Diana, mucha gente está preguntando y cuestionándose por la última taza de café, y a lo mejor las amantes del té negro también. ¿A qué hora sería la última hora? Como les dije, es muy variable. Eso es muy variable, pero lo ideal, si yo tengo muy poca sensibilidad hacia la cafeína, 2 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Tan temprano? Sí. O sea, el cafecito de las 5. Eso depende mucho de la sensibilidad que yo pueda tener hacia la cafeína. 5 o 6 de la tarde, nomás. Pero hay gente que me dice en consulta, mira, yo me tomo una taza de café antes de dormir y duermo súper bien. Sí. ¿Verdad? Entonces varía mucho de la sensibilidad que yo pueda o haya logrado tener a lo largo del tiempo por la ingesta que yo normalmente tengo de estos alimentos. Doctor, ¿qué consejo le podemos dar? Hay dos grupos de personas, las que se quejan de que se despiertan muchísimo durante la noche, ¿verdad? Fuera por lo que fuera, se despiertan tan conciliar, y las que se levantan por la mañana y dicen, ¿qué fue aquello? No descansé nada, estoy agotado. Sí, ahí lo que hay que ver es qué es lo que está pasando, ¿verdad? De repente, hace unos años tuve una paciente que me decía lo mismo, ¿verdad? Es que no puedo dormir, ¿verdad? Y al final era que el esposo roncaba. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer con esa, verdad? Sí, claro. Sí, entonces hay que buscar qué es lo que está pasando, porque puede ser que estén teniendo malos hábitos, ¿verdad? Si uno empieza a dormir mal, uno se acostumbra, uno piensa que es Superman a veces, ¿verdad? Que nada pasa, que nada le pasa a uno. Que puede hacer lo que sea y al final nada pasa, ¿verdad? Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando con eso, ¿verdad? Ahora que estaba hablando de Diana del café, si hay algo que toma la gente son bebidas carbonatadas. Ah, bueno, ¿verdad? las gaseosas, altísimas esa es otra, en cafeína, altísimas en azúcar, ¿verdad? Entonces no solamente el café, ¿verdad? Mucho de los hábitos que nosotros tenemos, ¿verdad? Las costumbres, hacen que no podamos dormir adecuadamente. Y mucha gente que está tomando los energizantes también durante el día, sobre todo la gente joven. Hay gente que toma 2, 3 energizantes, ¿verdad? Porque sienten que lo necesitan para poder salir en la noche, ¿verdad? O para poder estudiar, cada quien tiene sus necesidades, pero al final hay que pagar la cuenta. Hay que pagar la gente que hace ejercicio. Ahora está muy de moda, bueno, yo que trabajo la parte de nutrición deportiva, la utilización de aminoácidos. Hay unos que son muy altos en cafeína. Entonces vas a entrenar en la noche. Cuando hablas de aminoácidos, ¿qué es? Como para que entendamos todos. Aminoácidos es una forma simple de la proteína, que es un suplemento que se utiliza cuando uno hace ejercicio, que mejora. Un suplemento que se toman los deportistas. Que mejoran la fuerza, mejoran la energía, estimulan el sistema nervioso, entonces vas a entrenar pues más eficientemente, levantar más peso, etc. Entonces si vas a entrenar en la noche, normalmente utilizan este tipo de suplementación durante el entrenamiento, tal vez terminan 9 de la noche y siguen utilizándolo. Entonces, pues, como dije anteriormente, estimulan el sistema nervioso. Pegados al techo, les va a ayudar. Sí, les disminuye o los mantiene activos, no van a dormir bien y por ende tampoco van a tener un buen desarrollo de su masa muscular. Entonces, varios factores que uno tiene que tomar en cuenta cuando hay problemas de sueño, cuando hay problemas de desarrollo de masa muscular, cuando tengo problemas de pérdida de peso, o sea, ¿qué es lo que estás pasando? ¿Duermes bien? ¿Emocionalmente cómo estás? ¿A qué hora entrenas? ¿Qué estás consumiendo? Todo para poder tener resultados a lo largo de la vida. Diana, y para el común denominador de nosotros, los que hacemos ejercicio como para mantenernos, como para estar en forma, ¿verdad? Las señoras que caminan, ¿qué es lo ideal? Digamos, ¿esto efectivamente nos ayuda a dormir bien? ¿Y a qué hora? ¿A cualquier hora?
Hay uno también trabaja con base al cortisol, ¿verdad? Entonces se hace una prueba para ver en qué horario realmente sería usted más efectiva para entrenar o funcionas mejor, ¿verdad? Es pues una prueba relativamente cara que no se le aplica a todo el mundo, pero entonces uno también tiene que aprender a conocer su cuerpo y decir, bueno, cuando yo hago ejercicio quedo muy activa, entonces voy a tratar de hacer ejercicio en la mañana, porque eso también me va a ayudar a hacer los quehaceres y voy gastando energía a lo largo del día. Cuando yo hago ejercicio normalmente me relajo y llego a la casa súper cansada, entonces hacer ejercicio en la noche para que te ayude a conciliar mejor el sueño. Un baño, una ducha y voy a dormir mejor. Entonces aprender a escuchar y a conocer su cuerpo para saber cuál es el horario que realmente puedes aplicar. Normalmente uno aplica lo que más le conviene o que pereza levantarme temprano. También a veces. Exacto, que pereza levantarme temprano, mis horarios de trabajo no me lo permiten, entonces adecuar, ¿verdad? Voy a entrenar 2-3 veces por semana, bueno, lo voy a hacer un miércoles y un fin de semana para no alterar tanto el ciclo del sueño durante mi semana. Ahora, hemos apuntado mucho a la serotonina hoy, doctor. ¿Hay alguna manera de uno saber si estamos con los niveles buenos de serotonina? Se podrían hacer, digamos, pruebas, ¿verdad? ¿Es un examen de sangre sí, o qué? Hay exámenes de sangre para ver la serotonina, ¿verdad? Sin embargo, igual, son pruebas un poquito más caras, ¿verdad? No todo el mundo, digamos, ¿verdad? Va a gastar, digamos, en eso. Pero con solo que usted tenga un mal nivel, digamos, de sueño, su serotonina no está bien, ¿verdad? Su melatonina no está bien y hay que hacer algo al respecto. Algo que es muy importante, tal vez para que también a los televidentes sepan, cada vez hay más investigaciones acerca de la inflamación crónica en el cuerpo. La inflamación crónica es algo que se va dando a través del tiempo, que puede afectarnos y darnos enfermedades crónicas, ¿verdad? Y uno de los factores que aumenta la inflamación crónica es la falta de sueño. Entonces, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Cada vez más rápido, cada vez con más estreses, en donde cada vez tomamos más cafeína, en donde comemos mal, ¿verdad? Cada vez va tendiendo más a la inflamación crónica. Y eso nos va a restar años de vida. Entonces, si queremos mantenernos bien, no solamente tenemos que comer bien, no solamente tenemos que hacer ejercicio, no solamente tenemos que cuidar hasta lo que pensamos, sino dormir adecuadamente. Bueno, dicen que dormir bien es belleza, es salud, y mucha gente aduce que además el no dormir bien puede afectar nuestro peso, la posibilidad de disminuir el peso. Es increíble el impacto que tiene el sueño sobre el metabolismo, sobre la pérdida de peso. Y no es dormir 8 horas, es de esas 8 horas cuántas realmente fueron efectivas de sueño, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que me dice, ok, yo me acuesto a las 8 de la noche y me levanto a las 7 de la mañana, a veces duermo más de 8 horas, sí, pero ¿cuántas horas de sueño efectivas tuviste? Y realmente descansaste, te levantaste bien, te levantas con sueño. Son pruebas que uno normalmente, o preguntas que uno normalmente le hace a un paciente, ¿cómo es tu estado de ánimo? Que normalmente, seguro es que tengo problemas hormonales, o es que quizá algún problemilla de tener, porque normalmente mi estado de ánimo es un poco bajo. Entonces ya uno va detectando que esta persona puede tener alguna deficiencia o está bajando sus niveles de serotonina, y esto puede influir en el peso. Entonces no es solamente comer bien, no es solamente bajar calorías, ¿verdad? Yo hago ejercicio, yo casi no como, paso comiendo lechuga todo el día y yo no bajo de peso. ¿Cierto? Entonces son muchos factores ambientales que uno como profesional tiene que tomar en cuenta para ver cuál es el problema que tiene esta persona o dónde está el problema, para poder detectarlo y actuar sobre ese pequeño problema, ¿verdad? Y que esta persona pues dé resultados. Entonces, a veces uno les dice, bueno, cómase harinas integrales, pero ahí es como si yo tuviera una gotera, le pongo un balde con agua y solamente estoy corrigiendo eso, pero no voy al techo a corregir la gotera de raíz, ¿verdad? Entonces es detectar más allá de lo que come o de bajar calorías, de hacer ejercicio, sino hacer un análisis importante de muchos factores para yo poder decirle a la persona, ok, esto te va a ayudar a perder peso, esto te va a ayudar a conciliar mejor el sueño, y así vamos a tener un metabolismo que trabaje eficientemente. O sea, dormir es importante, no se puede subestimar este tiempo de descanso. Es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. Diana, muchísimas gracias. Un placer, Pati. Doctor, como siempre, un placer tenerlos aquí en casa. Gracias. Muchísimas gracias por todos sus aportes, y bueno, a dormir las horas que sean necesarias y descansando. Vero, a dormir rico.